Mis hermanos, bendiciones, buenas tardes, una alegría, un placer inmenso estar aquí con vosotros conectados para juntos aprender la palabra de Dios. Antes todavía, vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo que alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra, pero encima de todo poner por obra. Padre Santo y Eterno, muchas gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos de abrir la Biblia, Señor, y escuchar tu dulce voz hablando con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar las Escrituras de una manera que honre a ti. Te pido por mí, Señor, que estoy hablando, te pido por mi hermano, mi hermana que está del otro lado de la pantalla, y que sobre ellos repose tu Espíritu también, animando y alumbrando su mente. Y que, Señor, esta enseñanza de hoy nos lleve a la sumisión a Cristo Jesús. Así oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a aprender sobre el tema, como estáis viendo ahí en la pantalla, ¿no? La revelación de Dios. Una de las cosas más que quizás para este tema más importante que debemos considerar inicialmente es el hecho de que si Dios resuelve no revelarse, ningún hombre, ninguna persona sería suficientemente capaz de encontrar a Dios. Es decir, es siempre Dios que está tomando la iniciativa de revelarse, de mostrarse, de enseñar su amor, su bondad, su misericordia hacia el hombre. Y quizás el ejemplo, ¿no?, mejor que tenemos para entender eso es cuando el propio Dios, después que forma a Adán en el huerto del Edén, habla con él, y cuando habla con él, le dice que él debería dominar sobre toda la creación, ¿no? Y aún después de pecar, cuando Adán se esconde, es Dios quien procura a Adán. Y procura a Adán, obviamente, con una pregunta retórica. Adán, ¿dónde estás? Obviamente Dios sabía dónde Adán estaba. Pero se nota ahí Dios buscando al hombre, Dios queriendo revelarse al hombre día tras día. De modo que lo que nosotros podemos concluir es que, y no solamente con este ejemplo de Adán, sino también con el llamamiento de Abraham, ¿no? Por ejemplo, cuando el propio Cristo, ¿no?, ya resucitado, se presenta a apóstol Pablo, ¿no? En fin, hay un montón de ejemplos en la Biblia donde Dios va tomando la iniciativa de revelarse, de mostrarse y de enseñar sus atributos a este hombre, a la humanidad. De modo que nosotros podemos concluir, ¿no? Es muy temprano para concluir, pero inicialmente podemos llegar a la conclusión de que si Dios no se revela, el hombre jamás encontraría a Dios. Por lo tanto, es importante que sepamos una cosa, que es posible conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios ha tocado, Él ha dejado su huella. Y para tanto, nosotros vamos a dividir, ¿no?, esa enseñanza de hoy en 5 partes que entendemos que son esenciales para nuestra comprensión de cómo Dios se ha revelado. Dios
se reveló, vemos eso en las Escrituras, mínimamente de 5 maneras, o de 5 formas, ¿no? Dios se reveló de manera moral, Dios se reveló de manera natural, Dios se reveló de manera histórica, Dios se reveló de manera plena en Cristo Jesús y Dios se reveló de manera especial en las Escrituras. Y hoy nosotros vamos a como que investigar o a profundizar un poco, ¿no? Cada una de estas formas de la revelación de Dios. Te pido que abra tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 2 y vamos a leer los versos 14 y 15. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versos 14 y 15. Abre tu Biblia, aprovecha ahí que estás, ¿no?, con tiempo y vamos a leer la palabra de Dios. Así dice el texto sagrado. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Cuando nosotros decimos que Dios se reveló de manera moral, nosotros estamos trayendo a la discusión el hecho de que Dios, el propio Dios, es un ser moral. Es un ser para quien hay cosas correctas y cosas equivocadas. Dios no es un ser que ve las cosas de la misma manera o sin ningún tipo de peso o sin ningún tipo de diferencia. Para Dios hay cosas correctas y cosas incorrectas. Hay bueno y malo. Hay bello y feo. Para Dios las cosas son distintas. Dios hace diferencia entre actitudes, entre pensamientos, entre razonamientos. Y cuando nosotros leemos el texto que acabamos de leer, ¿no?, eso da a nosotros una capacidad, ¿no?, nos permite pensar que es por medio de la conciencia humana que nosotros entendemos que hay cosas correctas y cosas incorrectas. Hay cosas que son bonitas y cosas que son feas. Hay cosas que son agradables y cosas que son desagradables. De modo que todo ser humano tiene dentro de sí la intuición de que hay un ser eterno. Y eso está presente en su conciencia. Así como en la conciencia de cualquier sociedad, siendo imposible separar religión de civilización. Es interesante eso, ¿no? Todo grupo humano, toda sociedad, sea ella más desarrollada o menos desarrollada, trae consigo la idea de la existencia de un ser eterno. Y este ser eterno dicta las reglas. Ese ser eterno dicta lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bonito, lo que es feo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Eso está ahí puesto en la conciencia del ser humano. Y es interesante que el ser humano es este ser que consigue discernir entre esto, entre lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Nosotros, cuando hacemos mal a alguien, quizás algunos de nosotros no conseguimos dormir muy bien, ¿no?, pensando en lo malo que hemos hecho. Diferentemente de un animal que muchas veces, un león, por ejemplo, que come un niño, come una persona o come otro bicho, ¿no?, erupta y duerme sin crisis de conciencia. ¿Por qué? Porque vive instintivamente.
Dios nos ha dado una conciencia. Y esa conciencia nos permite justamente discernir que hay cosas buenas y cosas malas. En Romanos capítulo 14, el apóstolo, inspirado por el Espíritu Santo, en verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, en el hombre interior. Es como si hubiera una ley interior escrita en el corazón humano, en la conciencia humana, ¿no? Que permite a este ser humano discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice más, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es interesante que nuestra conciencia tiene esa capacidad de acusar a nosotros o defender a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una ley intrínseca dentro de nosotros, puesta por Dios, ese Dios que se reveló, ha puesto como que esa ley natural en nosotros, ¿no? Que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Yo estoy seguro de que tú, en tu vida ya, ¿no? En lo que has vivido, ya has tenido esa experiencia, ¿no? La experiencia de pasar por una situación complicada, la experiencia de tener que decidir algo, ¿no? Y como que una señal, ¿no? Palpadeando ahí en tu mente, ¿no? En tu conciencia, diciendo, hazlo o no lo haga. Tu conciencia en pleno funcionamiento. ¿Y por qué? Porque Dios ha puesto en ti justamente eso. ¿Y por qué nosotros tenemos esa convicción de que Dios ha puesto? Porque dice la palabra de Dios que nosotros, seres humanos, fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Luego, Dios es un ser pensante, nosotros pensamos. Dios es un ser inteligente, nosotros somos inteligentes también. Dios es un ser creativo, nosotros somos creativos. Dios es un ser que ama, nosotros amamos. Dios es un ser que tiene sentido de justicia, nosotros también tenemos sentido de justicia. De modo que la revelación moral de Dios es candente en nuestra vida, en la humanidad. Por lo tanto, no hay como apartarnos de esa realidad, no hay como apartarnos de eso, ¿no? De la conciencia, de esa moralidad que existe en cualquier sociedad, en cualquier grupo social, ¿no? No hay como separar civilización de religión. Y aquí decimos religión como utilizando ese término, ¿no? Como esa busca por Dios, ¿no? Ese deseo de encontrar a Dios. Toda civilización, todo grupo humano busca a Dios. Y Dios ha puesto ahí en cada ser humano la conciencia y escribió una ley en nuestros corazones para que pudiésemos saber o discernir lo bueno de lo malo. Está interesante eso porque no hace falta que tengamos, por ejemplo, una ley escrita sobre robar, sobre matar. No hace falta. ¿Por qué? Porque pertenece a nuestro hombre interior, esta ley de Dios escrita en nuestros corazones. De modo que la primera forma como Dios se ha revelado ha sido la revelación moral. Dios se reveló de manera moral, escribiendo en los corazones humanos una ley y dándonos una conciencia para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, porque Dios es un ser moral y hace diferencia entre lo bueno y lo malo. La segunda forma de revelación de Dios es, como ves ahí en la pantalla, es la revelación natural. Me gustaría leer contigo dos textos, Salmo 19, versos 1 y 2 inicialmente. Salmo 19, versos 1 y 2. Y luego después Romanos capítulo 1, versos
19 y 20. Primeramente, Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahora, Romanos, Nuevo Testamento, primer capítulo, versos 19 y 20. Así dice la palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¡Qué maravilla!, ¿no? El Salmo 19 nos revela que Dios ha hecho todas las cosas, ¿no? Que Dios ha creado el firmamento, que Dios ha creado los cielos, ¿no? Salmo 19, vamos a repetir aquí la lectura. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Cuando vemos los cielos, vemos una grandeza muy grande, vemos algo muy maravilloso hecho, ¿no? Una perfección, algo bello, ¿no? Y eso cuenta la gloria. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ese pasar del tiempo, ese contar de los días, ¿no? Día tras día va emitiendo a nosotros una sabiduría de Dios, va emitiendo a nosotros la grandeza de Dios. ¿Quién de nosotros nunca paró para verificar la belleza de la creación? ¿Quién de nosotros nunca paró para ver una puesta del sol? ¿Quién de nosotros nunca paró para experimentar y ver el amanecer? ¿Quién de nosotros nunca paró frente al mar para disfrutar de la belleza, de la tranquilidad, de la paz que el agua transmite a cada uno de nosotros? La naturaleza, lo que la ciencia llama de naturaleza, nosotros preferimos llamar de creación. La creación denuncia, delata la existencia de Dios de manera muy clara. Y cuando el apóstol Pablo escribe a los Romanos, primer capítulo, verso 20 especialmente, va a decir que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Está diciendo, está claro, es que no hay otra manera, no hay cómo concluir de otra forma, que está visible, está claro que Dios es real, que Dios existe, ¿no? Y esas cosas, ¿y cómo se percibe eso? Se percibe por medio de las cosas creadas. La tierra, el sol, la arena, los árboles, el viento, el mar. Y él sigue diciendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ningún hombre tiene ninguna excusa para decir, Dios, yo no te encontré, yo no te vi, no te hallé, no te veía, ¿no? No hay excusa. ¿Por qué? Porque de manera natural la revelación de Dios presenta a nosotros este poder, ¿no? El poder de Dios presenta a nosotros esa revelación natural. De modo que hemos puesto ahí, ¿no? El orden del universo presenta un diseño inteligente, en lo cual está incluida toda la creación, estaciones, animales, distancia del sol, formato de la tierra, función de los vientos, movimiento de la tierra. De modo que todo eso que pasa en la creación
repito, delata la existencia de Dios. Si la Tierra está un poco más lejana del Sol, todos nosotros íbamos a morir congelados. Si la Tierra está un poco más cercana del Sol, nosotros íbamos a morir quemados. Pero la Tierra está ahí en una posición ideal, donde Dios ha permitido que hubiese vida, donde Dios ha permitido que nosotros existiéramos de una manera agradable. Interesante que incluso la inclinación de la Tierra hacia el Sol de 23 grados es lo que permite, por ejemplo, las estaciones del año. En eso todo ha sido pensado, porque Dios es un ser inteligente. Ha sido planificado por Dios. Hoy se habla mucho en multiverso, ¿no? Que son los miles de universos que pueden existir en todo espacio, ¿no? En todo el espacio, ¿no? Por así decir, ¿no? Miles y miles de galaxias, ¿no? Pero solamente aquí nosotros tenemos la convicción de que hay vida. Y eso es maravilloso. Tú puedes pensar ahí, ¿será que puede haber vida en otro sitio? Puedes pensar, pero no puedes afirmar. Pero aquí podemos afirmar, hay vida, aquí hay conciencia, ¿no? Y eso es maravilloso. De modo que creer que todo eso es casualidad es como concluir que un diccionario surgió de una explosión en una gráfica. Supongamos que una gráfica explota, ¿no? ¿Será que alguien encontraría allí algo en orden o solamente el caos? Seguramente encontraría el caos. Y lo que nosotros estamos diciendo aquí, que va muchas veces en contra, ¿no?, de lo que algunos científicos predican, que hay un diseño inteligente. La creación es un diseño inteligente. Dios está por detrás de todo eso. Dios es el arquitecto por excelencia. Dios es este ser que se ha revelado de manera natural en toda la creación. Y que tú puedes, cuando mirar las cosas creadas, un pájaro que canta, ¿no?, un fruto que a ti te gusta mucho, ¿no?, y que tú puedes cogerlo directamente del pámpano de un árbol, que tú puedes verificar ahí la grandeza de Dios. Gloria a Dios por eso. La tercera manera como Dios se ha revelado es la manera histórica, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Y aquí dando un énfasis todo especial a una nación que Dios escogió para revelar su gloria, para revelar su poder, su grandeza, para revelar las escrituras que tenemos y también el propio Mesías, el Cristo Jesucristo, que entendemos que es el Salvador de la humanidad. La historia de Israel como nación presenta a nosotros la manera como Dios interviene en la humanidad. Como Dios muchas veces pone su mano para que nosotros no nos destruyamos a nosotros mismos, ¿no? Y no vengamos a destruirnos, ¿no?, a nosotros mismos. De modo que me gustaría leer contigo el texto que está en el segundo libro de los Reyes, que es un libro histórico, ¿no?, de la Biblia Sagrada, capítulo 17, verso 13, ¿no? Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, verso 13, que dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo:
Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. La manera como Dios solía intervenir en la historia de Israel no era solamente dando testimonio, dando libramientos, pero también amonestando, enseñando, reprendiendo a su pueblo, a quien él había creado a partir de Abraham. Es interesante eso, ¿no? Cuando notamos, por ejemplo, que Abraham generó a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob sus 12 hijos, luego sus hijos fueron al Egipto, ¿no? El más eminente hijo de Jacob es José, que fue gobernador del Egipto, ¿no? Y luego después de José, Israel viene a Egipto y crece, ¿no? En el Egipto y pasa a trabajar como esclavo del faraón. Y luego el Señor levanta a Moisés para libertar su pueblo. Después de Moisés viene a Josué, después la época de los jueces, después el primer rey de Israel que es Saúl, después el segundo rey de Israel que es David, después el tercer rey de Israel que es Salomón, y después ahí viene el momento, el periodo del reino dividido, ¿no? Por eso es que ese texto que leemos hace una diferencia, ¿no? Él empieza diciendo, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, porque tanto el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá, o sea, naciones que estaban divididas, pero en el plan de Dios formaban una sola nación. Y el Señor está interviniendo ahí. El Señor intervino liberando a su pueblo, por ejemplo, de Egipto, mediante las plagas. El Señor intervino dando victoria a Israel mediante David cuando vence Goliat. El Señor intervino dando victoria en la época de los jueces, por ejemplo, utilizando a Sansón, ¿no? El Señor siempre intervenía en su pueblo, en la historia de su pueblo, para que su pueblo no fuese destruido y para que el propósito de Dios, que era enviar el Mesías por medio de la nación de Israel, pudiese ser cumplido. Dios interviene en nuestra historia, ¿no? Y es interesante que he puesto ahí, ¿no? La historia de la nación de Israel y de sus vecinos revelan de manera más específica cómo Dios actuó para enseñar su voluntad y sus atributos. Empezó por Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, a través de quien saca su pueblo del Egipto, y en el Sinaí les entrega la ley, la cual tenía un carácter civil, moral y religioso, incluso con las celebraciones de las fiestas, para que el pueblo no se olvidase de los hechos de Jehová contados por medio de la tradición oral, cantados en los salmos y registrados por los profetas. Esa es como que un resumen de cómo Dios se reveló de manera histórica a su pueblo. Y así como Dios intervino de manera poderosa en su pueblo, Dios también interviene de manera poderosa en nuestra historia y en nuestras vidas. Y la manera más poderosa como Dios intervino en nuestras vidas ha sido en el momento cuando nosotros nos hemos reconocido como pecadores y hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, como el único que puede perdonar nuestros pecados y hacer con que volvamos a tener comunión con Dios. Dios se reveló de manera histórica en la historia de Israel, pero también se revela de manera histórica en nuestras vidas, interviniendo en nuestra historia, cambiando nuestras vidas. No sé si eso probablemente ya ha pasado contigo, ¿no? Un libramiento, ¿no? Algo que ha pasado y que tú has pensado, ¿no? Mira, qué casualidad, qué suerte he tenido, ¿no? Quizás sea hoy el momento de parar y de pensar de otra forma. Quizás hoy sea el día de que tú pienses que Dios intervino en tu historia.
de que Dios te ha dado libramiento, de que Dios te ha sacado de del fondo del pozo, ¿no? Dios te ha librado de tantas cosas, ¿no? Dios intervino en tu historia. La cuarta manera como Dios se reveló ha sido por medio de Cristo. Y esa revelación es lo que llamamos de la revelación plena o la revelación final, en el sentido de que no hay nada más después de Cristo que sea tan pleno, que revele tanto a Dios como la persona de Cristo. Cuando abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 3, Nuevo Testamento, te pido que abra tu Biblia conmigo, ¿no? Mateo capítulo 3, verso 16, está escrito: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El 17 dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, verso 30, también palabras de Jesús. Hay algo muy precioso aquí. Está escrito: Yo y el Padre uno somos. Hebreos capítulo 1, primer capítulo, ¿no? Y versos del 1 hasta el 3. Hebreos capítulo 1, versos 1 hasta 3, nos dice también algo muy precioso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese Cristo que cuando fue bautizado, lo que los cielos proclamaron sobre él era que era el Hijo amado de Dios. Este Cristo que se autodeclaró diciendo, ¿no? Yo y el Padre, que declaró, yo y el Padre uno somos. Y este Cristo de quien el Espíritu Santo habla, ¿no? Cuando inspira el escritor de la carta a los Hebreos diciendo que Él tiene la misma sustancia del Padre. Ese Cristo es el Cristo que revela el Padre en su totalidad, en su esencia, en su plenitud, ¿no? Claro que cuando decimos revela en su plenitud, decimos que esa plenitud de la cual hablamos es la plenitud alcanzada, ¿no? Alcanzada o limitada por la naturaleza humana. Porque nosotros estamos en esa tierra, nosotros aunque tengamos idea de cómo será la eternidad, o pensemos, no mejor dicho, aunque pensemos en cómo será la eternidad, la grandiosidad de cómo será la eternidad, pero la persona de Jesús revela a nosotros lo máximo que Dios pudo alcanzar limitado a la condición humana. Por eso es que Jesucristo es ese Dios hombre, ¿no? Cuando nosotros queremos conocer al Padre, nosotros miramos hacia Cristo, miramos a Cristo. Nosotros nos centramos en Cristo. Cuando queremos saber cómo Dios actuaría, nosotros nos centramos en Cristo, escuchamos a Cristo. Y es maravilloso eso, ¿no? Es maravilloso pensar que toda la bondad, toda la misericordia, todo amor que Cristo enseñó era el amor, la bondad y la misericordia del Padre Celestial.
Hay muchas personas que miran y que intentan ver a Dios como un ser lejano, como un ser que no tiene, parece que no está preocupado con nosotros, como un ser que simplemente ha dado cuerda, ¿no? Como un reloj en este mundo y nos ha dejado a nuestra propia suerte. Pero no es así. Dios es ese Dios que se reveló en Cristo Jesús, y los actos de Cristo, las actitudes de Cristo, las palabras de Cristo revelan justamente la sustancia, la esencia, la voluntad, el carácter del Dios Padre celestial. Llamamos de revelación final o última la revelación plena de Dios en Jesucristo. Los 4 biógrafos de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son en verdad agiógrafos, es decir, enseñan la divinidad de Jesucristo mientras registran su carácter, palabras, procedimientos y milagros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nosotros tenemos un registro, fidedigno, ¿no? Real, fiel, de que Cristo vino, de que Cristo andó por esta tierra, de que Cristo enseñó su santidad, de que Cristo enseñó la santidad de Dios. Un referente seguro de cómo Cristo actuó, ¿no? Un referente seguro de cómo Cristo se comportó, de lo que Cristo habló. Ese referente que es Cristo nos da la dimensión de cómo debemos y podemos pensar sobre Dios el Padre Celestial. Y gloria a Dios por la vida de Cristo. Gloria a Dios por aquellas personas que han encontrado a Cristo, ¿no? Porque cuando encontramos a Cristo, encontramos al Padre. Un día, uno de los discípulos preguntaron a Jesús, Señor, muéstranos el Padre. Y Cristo le respondió diciendo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y vosotros me pedís, muéstrame el Padre. Quien ve a mí, ve al Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tú tengas un encuentro con Cristo. Porque Cristo es la revelación plena de Dios. La última forma de revelación de Dios que vamos a comentar aquí en esa tarde es la revelación en las Escrituras, en la Biblia, ¿no? Me gustaría que tú pudieras abrir tu Biblia conmigo en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versos 41 hasta el 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Gloria a Dios. Qué texto maravilloso ese que hemos acabado de leer, ¿no? Cristo está diciendo aquí algo muy sencillo. Las Escrituras, porque hace referencia al Antiguo Testamento, diciendo que David, porque Cristo pertenece al linaje de David, llamó a el Cristo de Señor. O sea, las Escrituras, desde antes de la venida de Cristo, hablaban de Cristo. Hablaban que Cristo sería este ser
que revelaría Dios en plenitud, como hemos acabado de decir, acabado de enseñar. De modo que la gente no podría responder a Cristo porque no conseguía reconocer a Cristo como Mesías. Luego, no tenía esa amplitud de sabiduría, de entendimiento, para responder a Cristo estas palabras. Y Cristo está preguntando justamente eso. ¿Cómo puede David llamar su hijo de Señor? Es la pregunta que Cristo está diciendo. Y ellos no sabían responder. O sea, Cristo está diciendo, las Escrituras ya hablaban de mí. Las Escrituras ya hablaban de que un día hasta David, que es un gran rey, que ha sido el más gran rey de Israel, reconocería a mí como Señor. Porque cuando David habla de que siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando David habla estas cosas, ¿no? En verdad, él está profetizando, ¿no? Él está profetizando sobre el reinado del verdadero rey de Israel, que era el propio Cristo Jesús. De modo que las Escrituras hablan de Jesús. Las Escrituras hablan del Señor. En 2 de Pedro hay algunos versos aquí, pido que vosotros lo leáis, pero en 2 de Pedro capítulo 1, versos 16 hasta el 21, 2 de Pedro capítulo 1, versos 16 hasta el 21, dice el texto: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ese texto que tenemos en las manos no es un texto producido por voluntad humana, sino un texto que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que ha soplado a los hombres, el Espíritu que ha inspirado a los hombres a hablar lo que ellos han registrado aquí en las Escrituras. De modo que la Biblia, esa revelación especial de Dios, se trata del registro histórico de aquello que pasó en la historia de Israel y que apunta a la persona de Jesucristo, así como su manifestación y ministerio, instauración y consumación del reino de Dios. Tenemos una Biblia en nuestras manos y por medio de esta Biblia nosotros podemos conocer a Dios. Por medio de esta Biblia nosotros podemos agradar a Dios. Por medio de esta Biblia nosotros podemos saber lo que Dios demanda de nosotros y la manera como debemos adorarle en espíritu y en verdad. Aquí está el manual para cada uno de nosotros. La Biblia ha sido escrita para todos. Nosotros cristianos quizás nos destaquemos porque la llevamos con nosotros a las reuniones, porque tenemos una costumbre más grande más grande de leerla, ¿no?
muchos de nosotros ponen por obra lo que aprenden, pero la Biblia es para todos. Y es importante que si tú tienes una Biblia en tu casa, que tú puedas abrirla para que tú percibas Dios hablando contigo y revelando su voluntad a tu corazón. Me gustaría terminar en esa tarde presentando los propósitos de la revelación de Dios. Dios se reveló para que nosotros tuviésemos comunión con Él, para que tuviésemos una amistad con Él. Dios se reveló para que nosotros pudiésemos gozar de felicidad. La felicidad es algo que todo ser humano busca, todo ser humano quiere encontrar, quiere hallar la felicidad. Y Dios se reveló porque quiere que seamos felices. Dios se reveló para que pudiésemos experimentar su amor y a través de ese amor pudiésemos amar a los demás con su amor. No con un tipo de amor que nosotros juzgamos que es el correcto, sino con su amor. Un amor sacrificial, un amor que no se contuvo, porque podría existir Dios, por ser una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podría existir solo durante toda la eternidad. Pero ha resuelto crear y ha resuelto compartir lo que es el amor, para que pudiésemos amar a los demás con su amor. Dios se reveló con el propósito de que pudiésemos experimentar su gloria, su presencia, experimentar cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él, cuán excelso es Él. Palabras son pocas para describir quién es Dios y la grandeza de Dios. Y Dios se reveló para que pudiésemos ser partícipes de su santidad. Cuando hablamos en santidad, muchas veces la gente se confunde. Piensa que santidad son meramente comportamientos exteriores. No. Santidad es salud para nuestra alma, salud para nuestra vida, salud para nuestro corazón. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de salud espiritual. Estamos hablando de eso que trae a nosotros la autoridad para vivir en esa tierra, para testificar del amor de Dios, del amor de Cristo y para reflejar la persona de Dios como Él es. Dios te bendiga. Mi deseo, mi anhelo es que esta clase pueda haber servido para ti sirva como una herramienta para tu crecimiento espiritual y para que conozca más a Dios, porque Dios se reveló de manera moral, natural, histórica, final y especial. Dios nos ama tanto que nos ha dado varios caminos para encontrarle a Él. Y el principal es por medio de Jesús. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Muchas gracias por aquello que tu Espíritu nos ha comunicado en esta tarde. Y te pido que aquellos que aún no te conocen como Señor y Salvador puedan entender a partir de las Escrituras, a partir de esta enseñanza, Señor, que tú te has revelado y tú quieres revelarte personalmente a cada uno de ellos. Obra en nuestras vidas. Obra, Señor, porque sin tu obra en nuestras vidas, nosotros no seremos nada. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Y hasta la próxima. Amén.